¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un video más. Yo soy Kai Takaro. Pues bien, siempre hemos tenido la curiosidad de saber qué sucedería si aquí estalla una guerra nuclear. No lo llamaría guerra mundial, sino lo llamaría una guerra nuclear entre los dos países que más arsenal tienen en el mundo, como es Rusia y Estados Unidos. Y como estamos en una situación bastante complicada hoy en día, por las posibles amenazas que existen, aquí les traigo, mediante una simulación de guerra nuclear, cómo sería y cómo iniciaría todo en un hipotético caso. Vamos a ponerlo en algo supuestamente lo más real posible. Aquí ya tenemos toda la fuerza nuclear cargada de Estados Unidos y de Rusia. He colocado como inteligencia artificial que se comporten de esa manera, ¿ok? Por lo que vamos a iniciar un primer ataque, ¿de acuerdo? Por supuesto, lo que yo creo es que el primer ataque iniciaría con el conflicto que existe actualmente con Ucrania y tomaríamos como referencia este submarino nuclear que tiene la fuerza de Rusia. Adelantar un poco el tiempo, la ejecución. Vamos a decirle entonces que ataque Kiev con un disparo y a Zaporizhia, ¿ok? Ejecutamos el plan. Ahí va el submarino, está atacando a las dos ciudades. Ahí ya se generó el primer ataque y el segundo ataque a Kiev. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver los cálculos de lo que pudo ocasionar este ataque. Como lo pueden ver, en Ucrania, entre las dos ciudades se han detectado cerca de unas 400.000 personas, 170.000 fatalities, ¿de acuerdo? Podemos ver aquí lo que sería el daño que se ha producido en Kiev con la ojiva nuclear, ¿de acuerdo? En conjunto con la OTAN, Estados Unidos diga: mira, esto se salió de control, vamos a realizar un ataque puntual, ¿de acuerdo? Entonces ellos van a atacar una de las bases nucleares donde se estima que hay más arsenal nuclear o un arsenal importante nuclear en Rusia. Entonces vamos a atacar aquí 1, 2 y 3, como para asegurarnos, ¿de acuerdo? Ejecutamos el disparo, atacan y se desata el caos, ¿de acuerdo? Ya Estados Unidos ha atacado mediante su submarino el territorio ruso, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué puede suceder? Vean el daño que ha ocasionado esto y vean, han estallado dos bombas nucleares en el territorio ruso y ya se han desatado las alertas a nivel mundial. Estados Unidos ha activado sería un hipotético caso de cómo sería una escalada a nivel mundial de una guerra nuclear entre los dos países que más arsenal tienen, ¿de acuerdo? Entonces fíjense, empiezan los ataques ya masivos. Vamos a decirle a Rusia que definitivamente ya esto se salió de control y estamos en el fin del mundo. Empiezan los ataques masivos de Rusia a Estados Unidos. Recuérdense que todo el mundo espera que ataquen de este y oeste, pero realmente las cercanías vienen por el polo norte. Son distancias más cortas, por lo que el ataque sería mucho más rápido y eficaz. Ese sería un ataque nuclear a nivel mundial entre Estados Unidos y Rusia. Fíjense todo lo que sería el ataque entre ambos. Sería un desastre total. Y así sucedería. Todo esto, estoy haciendo una simulación entre ambos territorios, porque todos sabemos que lo que puede suceder es que Estados Unidos también tiene bases
submarinos y unidades militares en toda Europa, Sur Corea, Japón, que son territorios aliados. Rusia tiene, sabemos muy bien, en Cuba todavía tiene una base activa. No se sabe si tienen ojivas nucleares ahí, que se estima que no, pero no se sabe. Tiene como aliado a China, y en este escenario todo sería un caos. Turquía está mucho más del lado de Rusia que de los aliados, por lo que sería un territorio bastante complejo. Entonces, esta escalada, poniendo esta simulación a este nivel, ocasionaría los siguientes resultados. Los invito, por favor, que se suscriban al canal, le den un buen like y compartan esta información para que más personas estén informadas sobre este tipo de contenido. Esto lo estoy haciendo mediante un wargame, que es un juego de guerra de simulación lo más preciso posible. Por supuesto que no se tienen las ubicaciones exactas de cada ojiva nuclear de cada país, porque eso es secreto de Estado, ¿no? Entonces, muy bien, aquí tenemos todo lo que sucedería. Vamos a decirlo como que desaparecerían unas 46 millones de vidas. En Rusia, unas 36 millones. En Belarus, aliado de Rusia, unas 2 millones y medio de personas. Y de ahí en adelante. Esto sin contar de que no se hubiesen metido los aliados de la OTAN. Y que si sucede, por supuesto, no sabemos en qué punto puede escalar todo esto. Porque Rusia, como ve a los aliados de la OTAN como enemigos, también puede ejecutar sus ataques de forma preventiva. Como voy a atacar primero. Entonces, esto sería lo que sucedería. Aquí tendríamos un poco la ubicación de todo lo que sería el daño nuclear que se haría. Fíjense el daño a nivel europeo en las bases militares de Estados Unidos que fueron atacadas. Belarus, fíjense cómo está todo Rusia. Claro, hay un gran parte del territorio ruso que es casi que inhabitable, pero aún así sufrieron ataques porque se encuentran bases estratégicas en esa zona, se estima, ¿de acuerdo? Y así se crea todo el desastre nuclear que pudiese suceder si estas dos naciones se enfrentan en un conflicto nuclear. Esto es una simulación realizada por una herramienta de inteligencia artificial, que es lo que pudiese posiblemente suceder. Por supuesto que en un caso real no se esperaría a que lleguen los misiles de la otra nación, sino que el ataque se sucedería en el momento que se detecte que la primera nación atacó. También estamos obviando los sistemas de defensa, ¿ok? Entonces los sistemas de defensa de ambas naciones posiblemente disminuirían el daño. Sin embargo, de tantas ojivas nucleares que existen, el daño sería irreversible. Fíjense cómo quedarían los Estados Unidos con todo el ataque nuclear, y esto sin contar a las otras naciones, ¿okay? Como Europa, Sur Corea, Japón, ¿de acuerdo? Entonces, y vamos a ponerlo con un 70% a ciudades civiles. Comienza el ataque. Vean, ya Rusia ha lanzado todo su arsenal inicial hacia el territorio de los Estados Unidos. Fíjense que todas las ojivas nucleares han viajado por el norte, por el polo norte, para reducir las distancias igual hacia los Estados Unidos. Solo evita la parte de Siberia, que sí la lanza como desde Alaska, desde las partes oeste del país. Y fíjense esto, ya aquí se ha generado una catástrofe global. Ya todos lanzaron sus ataques. Fíjense, todo esto son bombas nucleares. Esto sucedería constantemente en menos de 2 horas. En menos de 2 horas se acabaría con el mundo. Y recuerden que Rusia tiene ahorita en desarrollo o ya formado el misil
ultrasónico que casi que es indetectable por las defensas antiaéreas. Bueno, fíjense que aún no salen los aviones. Vamos a adelantar el tiempo de simulación, vean. También existen los aviones. Se empiezan a atacar las bases aéreas de Estados Unidos en el territorio europeo. Aviones van hacia, fíjense, hacia el territorio de los Estados Unidos. Aviones viejos como los Tu-95MS-16, los AS-15A, pueden cargar toneladas de bombas nucleares y muy pesadas. Y los Estados Unidos hacen lo mismo con sus bombarderos. Si no me equivoco, se está usando el B-52, factor B-52, para llevar todo el ataque al territorio ruso de forma más precisa. Fíjense cómo han atacado todo. Igualito, los aviones siguen abasteciéndose y el mundo ha llegado a su fin como lo conocemos. Vamos a parar y vamos a ver los cálculos de este daño en este momento. Números en un segundo. Tenemos ya el daño que se ocasionaría entre ambas naciones. Los Estados Unidos perdería unas cerca de 62 millones de personas, Rusia unos 50 millones de personas, Alemania, Austria, estos países por ser aliados y tener bases militares han sido afectados. Vean, el territorio ruso está completamente arrasado. ¿Okay? Y bueno, eso es lo que sucedería en una posible escalada nuclear entre ambos países, iniciados por el conflicto de Ucrania. Espero les haya gustado el video, dejen su buen like, compartan y suscríbanse, que también es muy importante. Nos vemos en un próximo capítulo, amigos. Bye.